¿Alguna vez has sentido que el cielo se ha vuelto de bronce? Que tus palabras, cargadas de fe y de cansancio, chocan contra un techo invisible y regresan a ti como un eco vacío. Te entiendo. Sé lo que es trabajar la tierra del alma y solo encontrar piedras. Pero antes de que decidas rendirte, antes de que creas que tu esfuerzo no tiene sentido, quiero que te sientes conmigo un momento. Deja que te cuente la historia de un hombre llamado Andy. En un valle donde la esperanza parecía un lujo que nadie podía permitirse, vivía Andy. Un hombre cuya riqueza no se medía en monedas, sino en la profundidad de sus surcos y en la constancia de su oración. Andy no buscaba imperios, buscaba propósito. Pero el valle es un maestro severo. Aquí, el viento no solo trae polvo, trae dudas. Y tú, que me escuchas ahora, quizás te identifiques con él. Quizás sientes que tu vida es ese valle seco, donde el sudor de tu frente apenas alcanza para calmar la sed de un día. Andy se levantaba cada mañana con una pregunta en los labios que nunca se atrevía a pronunciar: ¿hay algo más para mí que este eterno caminar sobre la nada? En el mismo valle, bajo la sombra de la abundancia, estaba Alfredo. Si Andy era la resistencia, Alfredo era el poder. Un hombre que había olvidado que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella. Entre ellos estaba a punto de suceder algo que cambiaría la historia del valle para siempre. Un encuentro donde la necesidad se encontraría con la indiferencia, y donde una aparente humillación se convertiría en la piedra angular de un milagro. Dime una cosa, si hoy te dieran a elegir entre lo que brilla y lo que pesa, entre el oro y la roca, ¿tendrías la sabiduría para ver el tesoro escondido en la dureza de una cantera? Llega un momento en la vida de todo buscador en el que la necesidad supera al orgullo. Andy lo sabía. Sus manos, que habían acariciado la tierra seca esperando un milagro, ahora se cerraban con fuerza sobre su sombrero. Necesitaba un pedazo de tierra. No para hacerse rico, sino para sembrar el mañana de los suyos. Alfredo, susurró Andy, con una voz que era un hilo de seda y acero, solo te pido un rincón. Un trozo de suelo donde mis manos puedan devolverle la vida a la esperanza. Alfredo lo miró. No con odio, sino con esa indiferencia que duele más que un golpe. Sabía que Andy era un hombre de fe, y quiso poner esa fe a prueba de la forma más cruel, dándole lo que nadie quería. ¿Quieres tierra, Andy? Te daré la cantera del norte. Es tuya. Toda la piedra que puedas cargar. ¿Puedes sentirlo? Ese nudo en la garganta. La cantera del norte no era tierra, era un cementerio de rocas grises, un lugar donde ni siquiera la mala hierba se atrevía a crecer. Fue una burla envuelta en papel de regalo. Alfredo esperaba una queja, un grito, una rendición. Pero Andy hizo algo que nadie esperaba. Gracias, Alfredo. Lo que Dios permite, propósito tiene. ¿Cuántas veces te han dado piedras cuando pediste pan? ¿Cuántas veces el mundo se ha reído de tu esfuerzo entregándote un regalo que parece una carga? Escúchame bien, lo que hoy parece tu mayor estorbo, mañana puede ser tu mayor refugio. Andy regresó a su casa. El valle murmuraba a sus espaldas. Pobre Andy, decían, ha cambiado su sudor por un monte de rocas muertas. Pero mientras otros veían escombros, Andy empezaba a ver cimientos. El trabajo comenzó. Sin quejas. Sin pausas. Cada golpe de mazo contra la piedra era una declaración de guerra contra el desánimo. Andy no estaba solo rompiendo rocas, estaba rompiendo su propio límite. Estaba descubriendo que el valor no está en lo que recibes, sino en lo que eres capaz de construir con lo que otros desechan. Hay silencios que gritan. Pero hay sonidos que desgarran el silencio como una cuchilla. Esa tos. Esa maldita y persistente tos que salía del pecho pequeño del hijo de Andy. No era solo una enfermedad, era el sonido de la impotencia. Fuera, el invierno del valle había llegado con colmillos de hielo, colándose por cada grieta de la madera vieja, recordándole a Andy que, a pesar de sus oraciones, el frío no tiene piedad. Dime, ¿cuántas noches has pasado tú así? Mirando al techo, escuchando el eco de un problema que no puedes resolver, sintiendo que el tiempo se te escapa entre los dedos como arena fina. Andy miraba sus manos, hinchadas por el mazo, llenas de callos por la cantera de Alfredo, y sintió el sabor amargo de la duda. ¿Para qué, señor? Susurró hacia la oscuridad, ¿para qué me diste piedras si lo que mi hijo necesita es calor?
¿Para qué me diste una cantera si lo que necesito es medicina? Esa noche, Andy no fue a la cantera a trabajar. Fue a pelear. Fue a exigirle una explicación al universo. Se detuvo frente a una pared de roca maciza, gris y fría, la misma que Alfredo le había entregado con una sonrisa burlona. Y entonces, el grito. Un grito que nació desde las entrañas, un rugido de dolor que hizo que las aves nocturnas levantaran el vuelo. Andy levantó el mazo con una fuerza que no era suya y lo descargó contra la piedra 1, 2, 3 veces, no para darle forma, sino para destruirla. Para romper el silencio de un dios que parecía haberle dado la espalda. Pero el silencio no fue la respuesta. Lo que vino después fue el eureka más doloroso y glorioso de su vida. En la grieta que el mazo acababa de abrir, algo brilló bajo la luz de la luna. No era oro. No era plata. Era algo mucho más valioso para un hombre sediento de esperanza. De la herida de la piedra, lenta pero constante, empezó a brotar un hilo de agua cristalina. Un manantial oculto en el corazón de la roca más dura. Andy cayó de rodillas. El agua mojó sus manos heridas. En ese instante, la comprensión lo golpeó como un rayo, la cantera no era un castigo. La piedra no era el final del camino. La piedra era el refugio. Hay una sabiduría que solo se adquiere cuando has tocado el fondo del pozo. Andy lo entendió todo en aquel eureka bajo la luna. El agua le daba la vida, pero la piedra le daría el poder de proteger esa vida. No esperó al amanecer. Con el sonido de la tos de su hijo aún vibrando en su memoria, Andy empezó a construir. Cada bloque que antes le parecía una carga, ahora era un escudo. Cada arista afilada era una pieza de un rompecabezas divino. Escúchame bien, porque esto es para ti. A veces, la bendición no viene empaquetada en seda. A veces viene disfrazada de trabajo duro, de obstáculos que parecen muros insalvables. Andy no rezó para que el muro desapareciera, rezó para tener la fuerza de convertir ese muro en su casa. ¿Estás tú usando tus problemas como ladrillos o simplemente te estás tropezando con ellos? Mientras el resto del valle temblaba bajo techos de paja y madera podrida, la cantera del norte se convirtió en una fortaleza. Los muros de piedra de Andy no solo guardaban el calor del fuego, guardaban la dignidad de un hombre que no se dejó vencer por la burla de un poderoso. Pronto, el rumor se extendió como el fuego en la pólvora. ¿Has visto la cantera? Susurraban en la plaza. Andy ha convertido el desierto de Alfredo en un palacio de roca. Hay agua, hay calor, hay paz. Aquí es donde la historia se vuelve sagrada. Andy no construyó un muro para aislarse, sino un refugio para compartir. Aquellos que se burlaron, aquellos que sintieron lástima, ahora encontraban en la herencia inútil de Andy el único lugar donde el invierno no podía alcanzarlos. La solidaridad empezó a fluir con la misma fuerza que el agua de la roca. El valle ya no era un grupo de individuos asustados, se estaba convirtiendo en una comunidad forjada en piedra. Pero la vida, en su infinita justicia poética, tiene una forma curiosa de equilibrar las balanzas. Mientras el refugio de Andy crecía, los cimientos de Alfredo empezaban a ceder. Todo lo que no tiene raíces profundas está destinado a caer. La tormenta no elige a sus víctimas por su cuenta bancaria, sino por la solidez de sus cimientos. Esa noche, mientras el refugio de piedra de Andy permanecía impasible ante el caos, la mansión de Alfredo se convirtió en una trampa de lujo. El hombre que lo tuvo todo, el que entregó piedras por burla, se encontró de pronto bajo los escombros de su propia arrogancia. Solo, herido y envuelto en el frío que él mismo había ignorado en los demás. Detente aquí. Respira. Imagina que eres Andy. Tienes frente a ti al hombre que se rió de tu miseria, al que te dio una cantera inútil para verte fracasar. El mundo te diría que es justicia poética. El ego te diría, déjalo que sienta el frío que tú sentiste. Pero la verdadera superación personal no es llegar a la cima, es saber bajar de ella para recoger a quien cayó. Andy no vio a un enemigo. Vio a un hombre. Lo sentó junto al fuego, le dio del agua que brotaba de la roca, y en un silencio que pesaba más que cualquier montaña, le ofreció el mismo refugio que Alfredo intentó que fuera su tumba. ¿Por qué?, preguntó Alfredo con la voz rota, mirando las paredes de piedra que él despreció. ¿Por qué me ayudas después de lo que te hice? Andy lo miró, y en sus ojos no había rastro de amargura, solo una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Porque tú me diste la piedra, Alfredo, pero Dios me dio el propósito. No puedo odiar la herramienta que me enseñó a ser fuerte. Tal vez hoy estás trabajando, luchando y no ves frutos. Tal vez sientes que la vida te ha entregado una cantera de problemas mientras otros reciben campos de flores. No te rindas. No desprecies lo que no brilla. Recuerda, la piedra que hoy te pesa, mañana será tu protección. El silencio que hoy te asusta, es solo el espacio donde tu fe está madurando. No todo tiene que brillar para ser valioso, y a veces, la mayor bendición es aquella que te obliga a sacar el agua de la roca. Soy el narrador de tu propia historia. Y hoy te pregunto, ¿vas a quejarte por las piedras en tu camino, o vas a empezar a construir tu refugio con ellas? Tu eureka está a solo un golpe de mazo de distancia. Sigue creyendo. Sigue construyendo. Si esta historia ha resonado en el rincón más profundo de tu ser, no te la guardes. Comparte esta luz con alguien que esté atravesando su propio invierno. Suscríbete para seguir caminando juntos por este sendero de crecimiento. Y recuerda, en el silencio de la piedra, siempre hay un manantial esperando ser descubierto.